Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta mesa redonda que tiene como título México visto desde la Comisión Interamericana, los casos de Acteal, Atenco y Ayotzinapa. Y bueno, un poco el objetivo de la mesa es poder analizar a través del análisis de estos casos cómo está siendo visto México desde uno de los órganos que integran el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, es decir, la Comisión Interamericana. Tenemos tiempos justísimos, entonces cedo el uso de la palabra muy rápido. En primer lugar, voy a ceder el uso de la palabra a Luis Daniel Vázquez. Él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de México. Y Luis Daniel nos va a abordar la diferencia entre violaciones aisladas, sistemáticas y estructurales como un tema de contexto para entrar al análisis de los casos que vamos a revisar. Gracias por su interés, bienvenidos a los que me acompañan en la mesa. Adelante. Gracias, Male, muy buenas tardes a todos. Que bueno, que se animen por este tipo de temas, sobre todo por la crisis de derechos humanos que todavía estamos pasando en México, y que justamente un poco la idea es dar un par de vueltas a ver cómo lo resolvemos o por dónde le podemos entrar a las violaciones graves y sistemáticas que se viven todos los días en varias regiones de México. Efectivamente, el sistema interamericano cuando nace se enfrenta con una realidad que no es la que tenemos hoy en América Latina, ¿no? Y parte de esa realidad tiene que ver que en América Latina en esa época, me refiero más o menos 60, 70, lo que había en realidad eran muchas dictaduras militares, ¿no? Recordemos que estaba la dictadura militar de Argentina, la dictadura militar chilena, la dictadura militar, de Bolivia, Ecuador, en fin, en buena parte de América Latina, América Central ni se diga, lo que teníamos eran gobiernos abiertamente dictatoriales. Y frente a esos gobiernos abiertamente dictatoriales, pues lo que se presentaban eran violaciones masivas, violaciones políticas y violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Piensen un poco, ¿no? La tortura, la desaparición forzada. En la Argentina, por ejemplo, se cuentan hasta 30.000 desaparecidos. Los presos políticos, que fue de las cosas más graves que tuvimos en Uruguay, ¿no? En Uruguay no tenemos tantos desaparecidos, pero sí tenemos muchos presos políticos, por ejemplo, en fin. Entonces, ese tipo de violaciones, repito, son masivas y sistemáticas, se caracterizaban porque eran parte de una política estatal, eran abiertamente parte de un plan, parte de una política de Estado para, en buena medida, pues prácticamente exterminar a la oposición, en particular a la oposición de izquierda, ¿no? Entonces era parte como del debate, eso era a lo que se enfrentaba el sistema interamericano de derechos humanos en esa época. Esto cambió claramente, sobre todo en la década de los 80s, en la década de los 90s, cuando lo que se esperaba más bien era que en la medida que llegaran transiciones a la democracia, como la que nosotros tuvimos en México durante varios años, en nuestro caso a finales de los 90, y en muchos otros casos desde el 83, 84, para pensar Argentina, 89, para pensar Chile, en fin, ¿no? De distintos años. Se esperaba que con la llegada de las democracias también cambiara la lógica de las violaciones en materia de derechos humanos, es decir, que ya no fueran violaciones provenientes necesariamente del Estado, ni que fueran violaciones provenientes específicamente de un plan sistemático que fuera parte de una política pública. Lamentablemente eso no necesariamente fue así. Sí hubo cambios, las violaciones ya no se caracterizan por ser sistemáticas, sí sigue caracterizándose por ser masivas, pero no sistemáticas. Pasa más bien que ahora tenemos nuevas pautas de violaciones en materia de derechos humanos. A estas pautas es algo que el sistema interamericano y varios investigadores han llamado precisamente pautas estructurales de violaciones a derechos humanos. Probablemente ya no tenemos una política pública detrás que necesariamente ordene las violaciones o cierto tipo de violaciones en específico, pero sí tenemos violaciones estructurales, violaciones masivas, violaciones generalizadas, que provienen de lógicas que lo que se necesitaría sería modificar estructuras económicas y estructuras políticas a nivel estatal para que ese tipo de violaciones pues cesaran, ¿no? Ejemplo muy rápido, el modelo económico que nosotros tenemos. En el modelo económico que nosotros tenemos, que es parte de la estructura estatal, pues lo que genera son exclusiones en distintos sentidos, ¿no? Nos excluye a nosotros de gozar de nuestros derechos económicos y sociales. Por ejemplo, no nos permite el acceso a un trabajo con un salario justo, no nos permite el acceso a la salud, no nos permite el acceso a tener seguridad social o el acceso a tener derecho a la vivienda. Y para poder modificar esos patrones o esas violaciones en materia de derechos económicos y sociales, lo que tendríamos que cambiar pues, es la estructura económica. Por eso se trata de lógicas estructurales. Así como hay procesos de exclusión en la materia económica, también hay procesos fuertes de discriminación racial, por ejemplo, y entonces tenemos violaciones que están atoradas o armadas a partir de esa discriminación en las comunidades indígenas, por ejemplo, o la violencia contra las mujeres. Entonces el fuerte desafío, ¿por qué? Porque yo empiezo y vamos a hacer como 2 minutitos, ¿no? Ya las 4. Ah, no, perfecto, me falta un montón entonces. Entonces
el punto es precisamente cómo hacemos para modificar esas violaciones estructurales en materia de derechos humanos que nos permitan efectivamente pues, andar en un mejor campo. Entonces, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Comisión Interamericana, lo que hizo fue establecer o mirar en su último informe, en el informe del 2015, cuáles son algunos de los elementos que podemos mirar precisamente como aspectos estructurales que tendrían que cambiarse. Y ellos mencionan básicamente 4. El aumento de las brechas sociales, la exclusión de la población del sistema político. Acá nosotros tenemos graves problemas porque nuestra democracia lamentablemente se ha únicamente limitado a la lógica de votar, ¿no? A nosotros nos invitan a votar cada determinado tiempo, pero no nos invitan a tomar parte de mucha más participación política. Ahí tenemos procesos fuertes de exclusión política. Y en la medida que tenemos fuertes procesos de exclusión política, también ahí se gestan muchas de las decisiones que pueden ser violatorias en materia de derechos humanos, ¿no? Tenemos también, o identifica la Comisión Interamericana, una exclusión de la población de la distribución de la riqueza, ¿no? Como decía hace un rato, el problema obviamente del modelo económico y en esa medida de las violaciones de los derechos económicos y sociales. Y todo esto en su conjunto lo que conlleva es una degradación de prácticas institucionales. Es decir, tenemos muchas instituciones, pero que esas instituciones gubernamentales no necesariamente están funcionando como nosotros esperaríamos. A varios de nosotros ya nos ha pasado que llegamos al sector salud y no hay las medicinas correspondientes, nos dejan esperando durante muchísimo tiempo, intentamos levantar alguna denuncia y prácticamente nadie nos atiende, y vaya, ni que hablar de lo que tiene que ver con política de seguridad, ¿no? Donde muchas veces cualquiera de nosotros le da un poco más de miedo acercarse a un policía o ir a un ministerio público a hacer una denuncia, porque en buena medida puede salir asaltado o desaparecido. Entonces esa es parte precisamente de esta degradación de las prácticas institucionales, que son elementos estructurales en las violaciones en materia de derechos humanos. Por si esto no fuera poco, esto sucede normalmente en el grueso de América Latina, pero en algunos países en particular, que es el caso de México, estas violaciones estructurales tienen un problema todavía más grave, ¿no? O se envuelven o se empalman con un problema también muy grave, que es el problema de la violencia. Es el caso, por supuesto, de México, actualmente, es el caso también de Colombia, es el caso de varios de los países de América Central, en buena medida lo que estamos mirando, por ejemplo, en Guatemala, con el proceso de juicios que hay ahora. Entonces, ya no solo el problema es que tenemos elementos estructurales que generan violaciones a derechos humanos, como decía hace un rato, como el modelo económico o como el modelo político, sino que además estos dos modelos, el económico y el político, se desarrollan en un contexto de violencia sistemática, de violencia criminalizada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que evidentemente las violaciones en materia de derechos humanos se hacen mucho más grave y la capacidad que nosotros tenemos de investigación, de sanción y de reparación también se hace mucho más pequeña. Entonces, a esto es a lo que nos estamos enfrentando cuando nosotros pensamos derechos humanos. Lo vemos a veces como algo lejano, como algo no tangible, pero los derechos humanos en realidad están día a día a través de nosotros, ¿no? Cuando yo me siento ante el micrófono a hablar con ustedes, hago ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión. Cuando ustedes me escuchan, están haciendo ejercicio de su derecho al acceso a la información. El hecho de que pudieran llegar acá fue a través de, obviamente, el derecho a la libertad personal, a la libre circulación. Entonces, esos derechos nos acompañan sistemáticamente, a veces no los vemos. Lo grave es que esos derechos en estos contextos empiezan a hacerse cada vez mucho más vulnerables. Y la principal pregunta para nosotros es si a partir de estos contextos las herramientas que tenemos en el sistema interamericano, las herramientas de defensa de derechos humanos que nosotros hemos elaborado y sobre las cuales trabajamos, pueden efectivamente modificar esos contextos estructurales de opresión, pueden efectivamente modificar esos contextos de violencia. Y tenemos muchas dudas. No me quiero ni los quiero poner pesimistas, pero la idea precisamente es que podamos pensar un poco juntos cómo hacemos para modificar esos contextos. Un poco de eso van a charlar el resto de los compañeros en casos ya mucho más concretos. Gracias. Mil gracias, Daniel, por tu participación. Se va a ver muy raro, pero ahora me voy a ceder el uso de la palabra a mí misma, porque estamos en una mesa de 4. Soy Magdalena Cervantes Alcaide. Les voy a hablar del caso Acteal. Veo muchas caras jóvenes. ¿Ubican el caso Acteal o no todo? Vale. A ver, primero, uno de los casos que están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo conocimiento es lo que se conoce, es el caso que se conoce como Manuel Sánchez Culebra y otros, que refiere a una masacre que hubo en México, la masacre conocida como la masacre Acteal. ¿A qué datos se refiere este caso? Para los que son muy jóvenes, el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, se estaba ofreciendo una misa en una iglesia que se llama La Ermita,
había en esa iglesia 325 personas indígenas tzotziles escuchando la misa, y que se encontraban ubicadas en esta comunidad por motivos de desplazamiento, de conflicto interno que se vivía en Chiapas en ese momento, y de pronto un grupo de 100 personas fuertemente armadas, no solo con machetes y cuchillos, sino también con armas de uso exclusivo del ejército, llegó a la ermita y, digamos, lanzó fuego contra las personas que ahí se encontraban. El saldo de estos hechos fueron 45 indígenas asesinados, ejecutados, de los cuales había 6 mujeres embarazadas y 8 niñas y niños, y adicionalmente 27 personas heridas. Esta es la razón por la cual se ha hablado de la masacre de Acteal. Hay un dato que me parece muy relevante mencionar, y es que a 200 metros de donde ocurrieron estos hechos se ubicaba personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, y los policías no solo no intervinieron en detener los hechos, sino tampoco tomaron medidas de protección para evitar que siguiera ocurriendo la masacre, para proteger a las personas que ahí se encontraban, ¿no? Estos son los hechos que ocurrieron, y las víctimas del caso han insistido mucho en que este no es un caso aislado en Chiapas, sino que hay elementos de contexto que permiten hablar de un patrón de uso de grupos paramilitares para intimidar a la población indígena y sobre todo para restarle fuerza social al EZLN, ¿no? Concretamente se han referido a que a partir de 1995, ustedes saben que en diciembre de 1994 hubo un levantamiento, digamos, se levanta el Ejército de Liberación Zapatista de Liberación Nacional, y a partir del 95 el Estado mexicano instrumenta una política de contrainsurgencia que a través de grupos paramilitares lo que buscó es desplazar a la población y restarle base social al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, esto significó que en Chiapas se generó un conflicto, un estado de violencia, que mucha de la población indígena fue desplazada, con los efectos que esto tiene en relación a dejar los lugares donde vivían, sus tierras, y el estado de terror y miedo en el que vivían, ¿no? Estos son los hechos, y el caso llega a la Comisión Interamericana 2 días después. 2 organizaciones de la sociedad civil y una organización internacional presentan una solicitud a la Comisión Interamericana de medidas cautelares. Le solicitan a la Comisión Interamericana que emita medidas cautelares inmediatas para proteger a las personas que estaban en Acteal, ¿no? Entonces, así es como el caso llega a la Comisión. Concretamente, la Comisión Interamericana solicita al Estado la adopción de medidas para proteger la vida, la integridad y la salud tanto de los sobrevivientes como del resto de las personas desplazadas en el Estado, la realización, y esto es súper importante, de una investigación seria, exhaustiva e inmediata de los hechos, la sanción de los responsables y la toma de medidas para impedir que estos hechos volvieran a ocurrir, ¿no? Esto ocurrió entonces 2 días después de los hechos, en 97. 8 años después, es decir, el 2 de marzo del 2005, llega formalmente la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentan víctimas de la masacre de Acteal, acompañadas de 2 organizaciones de la sociedad civil, una de ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la otra la sociedad civil Las Abejas. Presentan la queja ante la comisión alegando la responsabilidad del Estado mexicano por los crímenes ocurridos perpetrados por grupos paramilitares, actuando, esto es bien importante, con la aquiescencia del Estado, es decir, el Estado sabía de su existencia, eso es lo que alegaron ellos, en contra de indígenas tzotziles y por falta de sanción a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Por estos elementos es que se presenta la queja ante la Comisión Interamericana. Alegan la violación de varios derechos de la Convención Americana, el artículo 1.1 que incluye el deber de garantizar los derechos humanos, el artículo 4 que se refiere a garantizar el derecho a la vida, el artículo 5 que se refiere a la integridad personal, el artículo 8.25 que están relacionados con acceso a la justicia y garantías judiciales, y finalmente también alegaron la violación del artículo 19 que está relacionado con derechos de niñas y niños, obviamente en relación a los niños que fueron ejecutados en esta masacre, ¿no? Uno de los requisitos, algunos a lo mejor lo ubican, que establece la Comisión Interamericana para recibir los casos,
es que se han agotado los recursos internos, es decir, los organismos internacionales son supletorios de la justicia, de los órganos de justicia internos, y esto significa que solamente pueden conocer de asuntos que ya hayan sido revisados en el ámbito nacional. Sin embargo, la Comisión Americana prevé una excepción a este requisito, y es la demora injustificada en el acceso a la justicia. Cuando a juicio de los peticionarios de este caso había habido una demora injustificada, ellos presentan el caso 8 años después y siguen procesos judiciales abiertos, pendientes, procesos de investigación y de sanción a responsables pendientes. Entonces, a juicio de los peticionarios, esta era una situación que permitía exceptuar el requisito del agotamiento de los recursos internos y poder acudir a la Comisión Interamericana. Posteriormente, en noviembre del 2010, la Comisión Interamericana presenta su informe de admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión, cuando recibe un caso, evalúa si el caso cumple con los requisitos formales de admisibilidad sin pronunciarse del fondo. Es decir, la Comisión todavía en este informe no puede determinar si hay violaciones o no, simplemente retoma elementos formales. Les pido que ahora tomen el tiempo por mí, porque gracias. Y bueno, más allá de las razones formales que la Comisión determina que se cumplían, coincide la Comisión Interamericana que, ojo, el informe de admisibilidad es 2010, o sea, ya pasaron 12 años. Y la consideración de la Comisión es que efectivamente fue un plazo de tiempo muy amplio para que siguieran todavía pendientes o por resolverse investigaciones, sobre todo relacionadas con autores materiales e intelectuales de los hechos. Entonces la Comisión coincide en que los peticionarios podían acudir ante la Comisión, y concluye, la Comisión confirma la violación de los artículos que les comenté, ¿no? Es decir, coincide con los peticionarios habían alegado la violación del artículo 17, que tiene que ver con el derecho a la familia. Es el único que la Comisión excluye de su análisis, pero confirma la violación de varios artículos de la Convención Americana. Y simplemente comentarles que en octubre del año pasado hubo una audiencia pública del caso, ya en la etapa de fondo. Es decir, la Comisión Interamericana primero conoce un caso, luego emite su informe de admisibilidad, y luego se emite, en el caso de que considere que hay violaciones, un informe de fondo sobre los hechos ocurridos que hace el conocimiento del Estado y las víctimas. En esta reunión, la Comisión Interamericana, digamos que estuvieron presentes tanto los representantes del Estado mexicano como los representantes de las víctimas de la masacre de Acteal, y básicamente en esta reunión el Estado mexicano planteó la posibilidad de llegar a una solución amistosa, opción que fue rechazada categóricamente por las víctimas, señalando la gravedad y el argumento que utilizan es: frente a la gravedad de los crímenes es inaceptable considerar una solución amistosa, y más bien le pidieron a la Comisión que avanzara en su informe de fondo. A ver, rapidísimamente, porque ya el tiempo nos persigue. Quisiera hacer tres comentarios sobre el caso Acteal que me parecen muy relevantes. Yo creo que hay que estar muy atentos a la emisión de este informe de fondo de la Comisión por varias razones. En este informe, la Comisión Interamericana tendrá que pronunciarse, por ejemplo, sobre si el Estado mexicano es responsable internacionalmente por actos cometidos por civiles, lo entrecomillo, con la quiesencia del Estado. Hay jurisprudencia en este sentido, entonces, bueno, yo creo que esto tendrá que pronunciarse en la Comisión. Otro tema es la responsabilidad del Estado por omisión, lo que quiere decir que los derechos humanos se vulneran no solamente por acción, sino también por un no hacer. Tiene que ver con lo que les comentaba: la policía estaba a 200 metros de donde ocurrieron los hechos y no hizo nada para impedir, ni para detener, ni para proteger a las personas que ahí se encontraban. Y otro elemento que me parece muy relevante que la Comisión que se pronuncia en este informe de fondo es: a partir de la obligación de prevenir que tiene el Estado mexicano las violaciones a los derechos humanos, y sabiendo del riesgo de la situación que había en Chiapas, no haber hecho nada para prevenir los hechos también supone una responsabilidad internacional del Estado. Estos me parece que son temas que tendrá que abordar la Comisión, y simplemente comentarles una cosa: estamos a 18 años de los hechos y aún no conocemos qué sucedió. Yo creo que esta es una necesidad no solo de las víctimas y de los sobrevivientes, sino de los mexicanos en conjunto. Yo creo que necesitamos conocer, tenemos derecho a conocer la verdad de los hechos,
y a que se haga justicia en relación a los hechos que ocurrieron en Acteal. Una ultimísima cosa, cierro rapidísimo. La Comisión Interamericana hizo una visita in loco en septiembre y octubre pasados y como resultado de su visita genera unas observaciones preliminares. Las observaciones, se las sugiero ver, las sugiero que las vean, son muy interesantes, pero hay un dato muy relevante que destaca y habla de una situación de crisis estructural en México relacionada con la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, en México podemos hablar de, yo creo que nos sobrarían las manos, los dedos de la mano para hablar de graves violaciones a derechos humanos de las cuales no sabemos qué sucedió, no se ha hecho justicia en relación a quiénes son los responsables, no se ha reparado a las víctimas y tampoco se han tomado medidas para que los hechos no se reiteren. A mí me da mucho gusto estar en esta mesa presentando el caso Acteal como una manera de hacer memoria, porque tenemos muy en mente el caso Ayotzinapa, pero me parece que el caso Acteal amerita también que lo tengamos presente y que se haga justicia. Gracias a todos por la atención y el interés. Bueno, ahora voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Jimena Medellín. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, sí. Bienvenida, Jimena. Jimena nos va a hablar del caso Atenco. Muchas gracias, Malena, y a todas y a todos ustedes por estar aquí hoy. Reitero la felicidad que nos da a todos quienes estamos en esta mesa de ver este salón lleno de personas interesadas en conocer más sobre los problemas de derechos humanos en México. Y a mí me han pedido que hable un poco sobre el caso de Atenco. El caso Atenco ante la Comisión Interamericana, que tiene particularidades importantes. Los hechos son los que creo que sí, tal vez todos y todas estamos más familiarizados con ellos. Los hechos que se dieron durante los operativos de seguridad desarrollados el 3 y 4 de mayo de 2006, después de un desalojo de un mercado, y que esto se convirtió en uno de los operativos más violentos que hemos tenido en el Estado de México y en el Distrito Federal durante los últimos años. El caso en realidad llega a la Comisión Interamericana por una parte muy particular de estos operativos, en donde hubo personas fallecidas, cientos de personas detenidas, extranjeros expulsados de México, pero una particularidad de estos hechos fue que hubo mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales y de violencia sexual e incluso violación. Y este caso en particular es presentado por 11 de esas mujeres que personalmente creo que cualquier mujer que alza la voz en contra de la violencia que ha sufrido es una verdadera heroína y le debemos un respeto enorme por parte de toda la sociedad. Y estas son mujeres que han luchado a nivel interno y ahora llevan su caso ante la Comisión Interamericana para reivindicar que ese tipo de violencia no puede seguir sucediendo en México. Son 11 de las mujeres, se convierten ahora en las peticionarias ante el sistema interamericano, y el sistema interamericano, al igual que en el caso de Acteal, en este momento lo que tiene es un informe de admisibilidad, es decir, ha dicho prima facie, en primera vista, sí parece haber violaciones, y a pesar de que el Estado mexicano trató de argumentar que no se han agotado los recursos internos en México porque las investigaciones sobre estos hechos de violencia sexual no han concluido, la Comisión Interamericana ha dicho la actividad de investigación de las autoridades no ha sido la adecuada y se han extendido por un plazo irrazonable, por un plazo desmedido, y por lo tanto la Comisión puede entrar a conocer el caso, ¿no? Entonces está en una etapa de admisibilidad, pero me gustaría destacar algunos puntos concretos, regresando a la parte sustantiva del caso, es decir, al tema de la violencia sexual y de la violación. Creo que esto es un problema, tal cual como decía Daniel, estructural. Estructural en México porque la violencia contra las mujeres sí es un tema que cruza toda la sociedad mexicana. Y en esto, el que se hable de la violencia contra las mujeres en el marco de un operativo de seguridad no es menor, porque normalmente cuando hablamos de operativos de seguridad estamos pensando en cuántas detenciones hubo, en si esas detenciones fueron arbitrarias o no, en si hubo un uso desproporcionado de la fuerza y por eso se generó, por ejemplo, lesiones, pero pocas veces se habla de que en los operativos de seguridad también hay violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer suele terminar escondida normalmente en los casos, atrás de todos los demás hechos, porque desafortunadamente
se sigue viendo en muchos contextos, desde el ámbito político e incluso desde el ámbito social, como un elemento connatural o incidental dentro de otro evento, ¿no? Hubo un operativo de seguridad, hubo detenciones e incidentalmente hubo agresiones sexuales. En lugar de darles el peso y la relevancia que tienen, de condenarlas y decir no hay ningún motivo, ni de seguridad, ni de ninguna otra clase por los que una mujer sea violentada en su cuerpo, en su integridad psicológica o en su integridad física. Y por eso este caso me parece particularmente relevante. El caso está centrado en la tortura sexual, en lo que implica la tortura sexual dentro de la actuación de las fuerzas de seguridad o del orden en México. Y con este punto también se conecta con otros casos que ha conocido el sistema interamericano de derechos humanos, casos que ya tienen incluso sentencias de la Corte Interamericana, como son los terribles asesinatos y violencia en contra de mujeres en Ciudad Juárez, y los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas que tuvieron que también luchar durante años para lograr que el Estado mexicano reconociera que ellas fueron víctimas de agresión por parte de miembros del ejército mexicano en sus propias comunidades. Y en esto regreso a lo que decía Luis Daniel de las violaciones estructurales. Una violación podemos decir que es estructural cuando empezamos a ver el mismo patrón de conducta, pero repetido en distintos contextos y en distintos lugares. No estamos hablando que se dé normalmente o particularmente dentro de un contexto. Aquí estamos viendo violaciones y tortura sexual en contextos de violencia de particulares hacia las mujeres, en contextos de operativos militares o de presencia militar muy importante, en contextos de uso de la fuerza. Es decir, es algo que se repite y que, como dice la Comisión Interamericana, el Estado mexicano no ha dado suficiente respuesta. ¿Cómo no ha dado suficiente respuesta? Y esta es la segunda parte que analizará o que se plantea en el caso Atenco, porque las investigaciones ni se han enfocado realmente en la violencia sexual, ni han dado ningún resultado, ¿no? Las investigaciones hasta el momento, y como lo destaca en el informe de admisibilidad de la Comisión, se establecieron por delitos o actos libidinosos, es decir, disminuyen la gravedad a través de la calificación del delito. En lugar de decir esta es una violación, dicen son actos libidinosos, ¿no? Hay una retórica de las instancias de administración de justicia por disminuir la gravedad de los hechos. Y la otra investigación se dio por abusos de autoridad. Y nuevamente aquí la Comisión Interamericana es muy explícita al decir abuso de autoridad es un delito contra el propio buen desarrollo de la conducta del Estado, pero no contra la mujer. No se está otra vez reivindicando la agresión contra la mujer, y por eso es muy preocupante que estas investigaciones se centren en delitos como abusos de autoridad y no como ataques sexuales y violencia sexual o violación sexual. Nuevamente la Comisión también ha dicho que ha habido unas aparentes fallas de proceso. Después de 6 años, por ejemplo, desde ocurridos los hechos, cuando se da el informe de admisibilidad, 5 años, el Estado mexicano dice solamente ha podido investigar a 25 de los 30 oficiales que aparentemente participaron en estas agresiones. El Estado mexicano nunca ha justificado por qué no ha podido entrevistar a todos los policías que participaron en los operativos y son propios funcionarios del Estado mexicano. No es que no sepan dónde están, no pueden justificar de ninguna forma este tipo de deficiencias en las investigaciones. Y en este punto, otra vez, el caso Atenco se conecta dramáticamente con los demás casos de violencia sexual que ha conocido el sistema interamericano, porque en general hay un patrón de discriminación y menosprecio para las investigaciones que involucran violencia sexual. Las mujeres son estigmatizadas, los hechos son considerados como naturales, los responsables no son llamados a presentar sus declaraciones y, sobre todo, y esto también es algo preocupante, los testimonios de las víctimas son sistemáticamente minimizados dentro de la propia investigación. Como saben, la propia Suprema Corte investigó en algún momento el caso Atenco como parte de una facultad de investigación de violaciones graves que tenía antes la Suprema Corte, ahora ya no la tiene. Y en ese informe, a pesar de que determina que sí hubo violencia sexual en algunos casos, por ejemplo, dice, no en todos los casos puedo comprobar la violencia sexual porque no en todos los peritajes médicos aparecieron lesiones suficientes para comprobar que hubo una violencia sexual.
Eso a pesar de los testimonios que habían dado las propias víctimas y de la evaluación del contexto, que son elementos esenciales. Es decir, a lo que se centra son a unas pruebas que alejan a la víctima del caso, y eso es lo mismo que ha sucedido en muchas otras investigaciones por violencia sexual. Entonces, en este sentido, el caso Atenco será, dependiendo de cómo evolucione el caso, de cómo se siga dando. Ahorita están precisamente en la etapa de la que hablaba Malena, una etapa que es obligatoria en los procedimientos del sistema interamericano, que es buscar una solución amistosa entre las partes. Es muy probable que las peticionarias, igual que en el caso de Acteal, no acepten o se nieguen a una solución amistosa y que decidan avanzar el caso para llegar a un informe de fondo y posiblemente, eventualmente tal vez, llegar a la Corte Interamericana, a la propia Corte Interamericana. Pero será muy importante que la Comisión reitere los criterios que ya ha establecido el sistema interamericano, que incluso han sido retomados por la propia Suprema Corte en México, pero que seguimos sin realmente operativizar. ¿Cuáles son esos criterios? Y con esto cerraría. Considerar que la tortura sexual es un hecho trascendente y es un hecho estructural en México, que la tortura sexual tiene una finalidad, causas y consecuencias específicas, que es someter y humillar a las mujeres como parte de un proceso de control social muy fuerte, y considerar que los casos de violencia sexual necesitan ser procesados de forma muy particular. ¿Qué implica esto? Darle un peso muy relevante a los testimonios de las mujeres, que las mujeres estén acompañadas siempre por especialistas que las ayuden a rendir sus declaraciones, reconociendo lo traumático de la experiencia y lo difícil que es para una mujer enfrentarse con el sistema de justicia y tener que explicar una y otra vez cómo fue agredida sexualmente. Y también que se consideren los contextos en los que se dan las violencias. La violencia contra la mujer es un problema estructural en México, lo tenemos que reconocer como tal. Ese es el centro, el corazón del caso Atenco ante la Comisión Interamericana, como de otros casos que ha conocido el propio sistema mexicano, y mientras no lo reconozcamos no podremos hacer un proceso real de investigación y de impartición de justicia como deben las víctimas, como se merecen las víctimas y como nos merecemos la sociedad mexicana en su conjunto. Muchas gracias. Finalmente voy a ceder uso de la palabra al maestro Ricardo Ortega. Ricardo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y él nos va a hablar sobre el caso que todos tenemos fresquísimo y bueno, que es todo un tema, Ayotzinapa. Gracias, Ricardo, bienvenido. Gracias y pues muy buenas tardes a todas y a todos. De nuevo sumarme a mis colegas en el reconocimiento a quienes organizan este evento por brindar atención a una temática de enorme relevancia como tiene que ver con el papel de México en el sistema interamericano de derechos humanos. Quiero decirles que hablar de Ayotzinapa en 10 minutos es un reto y sentía que no quería o no quiero dejar algunas ideas fuera, así que preparé algunas líneas que trataré de ir conversando con ustedes y tratando de abarcar la mayor cantidad de los temas que me parecen relevantes. Quiero decirles que no quiero que la explicación se torne una explicación de abogado o de abogada, pero sí hay algunas cuestiones que me parece que son importantes tener en la cabeza para poder entender el valor del sistema interamericano, el posible valor que pueda tener el sistema interamericano en el contexto del caso Ayotzinapa. Lo explico brevemente. El preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la protección internacional que el sistema interamericano brinda a las personas es coadyuvante o complementario a la protección que debe proporcionar el ámbito interno de los estados. Me parece que es bien importante tratar de entender qué se quiere decir con complementario o coadyuvante. En un primer sentido, coadyuvante significa que las autoridades tienen, en primer lugar, la obligación de prevenir y atender las violaciones a los derechos humanos y que solo de manera excepcional aquellas violaciones que no pudieron ser resarcidas por el Estado van a llegar entonces a la justicia internacional para que entonces ella resuelva el conflicto. En un segundo sentido, la idea coadyuvante significará que el Estado
no tiene o no cuenta con las herramientas y capacidades adecuadas para solucionar las violaciones a los derechos humanos, como sucede en cada uno de los 7 casos contra el Estado mexicano que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí hay una cosa interesante. Hay una tercera forma de entender el carácter complementario o coadyuvante. Y es justo lo que nos puede ayudar a entender lo que sucede ahora en el caso Ayotzinapa. Ayotzinapa nos recuerda que el sistema interamericano fue creado para asegurar la protección integral de los derechos humanos de todas las personas, pero también nos recuerda que existen circunstancias en las cuales hay evidencias que reflejan que los estados, por sus propios medios, simplemente no pueden lograrlo. En estos casos, no es necesario agotar las instancias internas para reconocer que dicho estado necesita de la colaboración internacional para poder proteger los derechos humanos de las víctimas de violaciones. Veamos qué pasa en el caso Ayotzinapa. Como todas y todos ustedes saben, la noche que va del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, existió un brutal ataque por parte de fuerzas de seguridad, principalmente del municipio de Iguala, ya que hasta que no concluyan las investigaciones, no debería descartarse la participación de algunas otras corporaciones de seguridad, tanto estatales como federales. Este ataque fue dirigido principalmente en contra de grupos de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, quienes habían tomado varios autobuses para recolectar recursos para la realización de diversos actos de protesta. Tales acontecimientos corresponden a lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana ha denominado como un ataque masivo e indiscriminado, consistente en disparos contra civiles desarmados y en actitud de huida, desarrollado por agentes del Estado, como lo serían, por ejemplo, los agentes de la Policía Municipal de Iguala, con un nivel progresivo de agresión, desde el momento de la toma de los autobuses por parte de los estudiantes normalistas desde las 9:40 de la noche hasta por lo menos las 0:30 horas del 27 de septiembre. Estos ataques consistieron, entre otros actos, en el bloqueo de la salida de los autobuses, la realización de disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada y persecuciones que culminarían con diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas de esa noche. Miremos brevemente a las víctimas. Los hechos ocurridos en Iguala dejaron un saldo de más de 180 víctimas, 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 personas heridas, 80 personas que fueron perseguidas por las fuerzas de seguridad y recibieron atentados en contra de su vida, y desde luego 43 estudiantes normalistas que fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada. Según el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, deberían también contemplarse como víctimas a las más de 700 personas que son familiares de las personas ya referidas, incluidas las familias de los 43 normalistas desaparecidos. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa habría sido fundada en el año 1926 y formaría parte de un proyecto educativo orientado a poner la educación al servicio de los grupos sociales más desprotegidos. Su población estaba formada fundamentalmente por 500 estudiantes, entre ellos hijos de campesinos, personas indígenas y personas que forman parte de grupos históricamente desaventajados. Frente a tales acontecimientos, así como por una solicitud presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Interamericana emitió las medidas cautelares 409-2014 para proteger la vida e integridad personal de los normalistas que fueron heridos y también para aquellos que habían sido desaparecidos, es decir, para identificar la situación y paradero de los 43 normalistas desaparecidos. ¿Por qué son importantes las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a favor de los derechos humanos de los estudiantes normalistas? Respondo a esta cuestión y con ello me parece que también quedará demostrado por qué el carácter complementario o coadyuvante de la justicia internacional también significa proporcionar cooperación y ayuda a los estados cuando sus instituciones no son o no han sido capaces de prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos cometidas en su jurisdicción, como sucedió en Ayotzinapa. Explico por qué. Las medidas cautelares generaron que el gobierno de México solicitara asistencia técnica a la Comisión Interamericana,
lo cual se materializó con la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esto incluyó la posibilidad de que dicho grupo realizara una verificación técnica a las investigaciones desarrolladas por las autoridades mexicanas, principalmente la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la PGR, e incluso va a participar como coadyuvante en las investigaciones. El establecimiento de mecanismos de asistencia técnica con el propósito de fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales cuando resulta claro que las mismas enfrentan los obstáculos estructurales, como lo han conversado ya mis colegas, para poder cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, me parece que es relevante. Las recomendaciones presentadas por el grupo de expertos principalmente corresponden a problemas estructurales y generalizados en México. De hecho, muchas de las observaciones presentadas por el GIEI ya habían sido señaladas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos. De ahí que es comprensible entender que las instituciones mexicanas no realizarán adecuadamente su labor sin el apoyo internacional. Y quiero poner algunos ejemplos, si me lo permiten. El grupo de expertos recomienda investigar la participación de los diversos cuerpos de seguridad que tuvieron conocimiento de los hechos el 26 de septiembre. El informe del grupo de expertos expone, por ejemplo, que el llamado C4 es un sistema de coordinación entre la policía estatal, municipal, federal e incluso el ejército mexicano, y en donde todas estas autoridades tuvieron conocimiento de los hechos. Incluso parece existir un momento, como lo revela el propio informe, en que de manera anormal se interrumpen las comunicaciones en el C4 y curiosamente ese periodo coincide con el segundo ataque a los normalistas. El sistema interamericano ha establecido a México que es necesario ampliar las investigaciones y este hecho no es aislado, ya que ha sido expresado por parte de la Corte Interamericana en casos como Rolando Radilla Pacheco, Valentina Fernández, Cabrera García y Montiel Flores, por ejemplo, entre otros casos. El grupo interdisciplinario hizo observaciones al gobierno de México relacionadas con la importancia de fortalecer las capacidades institucionales, la búsqueda y localización de personas desaparecidas, las investigaciones sobre desapariciones forzadas, la elaboración de un registro único para personas desaparecidas, el establecimiento de un procedimiento efectivo de búsqueda para personas desaparecidas que es vital durante las primeras 72 horas del momento de la desaparición. Estas recomendaciones no son aisladas y ya habían sido formuladas a México en casos como la de Radilla Pacheco y Campo Algodonero. Una cuestión que me parece por demás preocupante es que del total, por ejemplo, de los presuntos perpetradores que fueron detenidos por la PGR, un 77% de los mismos presentaron lesiones. Por esta razón, el GIEI, el grupo de expertos, solicitó al gobierno de México que investigara los malos tratos o torturas con el fin de que se rechacen judicialmente las pruebas obtenidas bajo tortura. Esto es particularmente relevante si se relaciona con la versión oficial de lo sucedido a los 43 estudiantes. El Estado afirmó que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula y una base importante de esa versión se sustenta justamente con las testimoniales presentadas y obtenidas bajo tortura. Del acuerdo del peritaje solicitado por el grupo de expertos, el suceso del incendio materialmente no pudo suceder de la manera como lo fue presentada por la PGR. La vigencia de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión a favor de los 43 normalistas exige de un Estado dispuesto a aceptar la verdad, me parece, sin regateos. La verdad de los acontecimientos solo podrá ser alcanzada con investigaciones serias, imparciales y diligentes. La participación del grupo interdisciplinario de expertos se torna ahora como una auténtica garantía orientada a asegurar que las investigaciones se desarrollen en México puedan contar con los más altos estándares internacionales. Su permanencia constituye una necesidad en la medida que las instituciones nacionales se enfrentan a una enorme cantidad de obstáculos y limitaciones para cumplir su mandato. Es necesario, a mi juicio, que el grupo de expertos, el mandato del grupo de expertos, sea renovado de manera indefinida hasta que no se concluya con las investigaciones. Muchas gracias. Gracias a Ricardo. Me acaban de decir que tenemos 5 minutos y voy a hacer una sugerencia. O sea, no están permitidas preguntas, pero como tenemos 5 minutos vamos a abrir un espacio de preguntas. Una pregunta, señor.
Dos. ¿Cómo han enfrentado las críticas? ¿Qué opinión le merecen las críticas de la prensa que ha habido, que han salido y que obviamente nosotros no las creemos, pues, ¿no? Por ejemplo, de que ustedes ganan un sueldo exorbitante, por ejemplo, ¿no? O sea, no se ve, no traen collares, las chicas no traen collares, ustedes no traen relojes, Rolex, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinión, un juicio de tipo de análisis político se desprende de esas críticas? Tomamos las preguntas, ¿no? A la señora. Sí. Bueno, es que lo de Atenco a mí me rompió mucho porque estuvieron involucrados dos hijos de los mejores amigos míos. Uno falleció porque estaban violando a la novia del otro hijo, una chilena que era cineasta. Entonces él duró 8 horas con esa fractura cerebral que pudiera haber sido atendido, pero por más que marcaba por los celulares escondidos, porque si no los agarraba el ejército, nunca entraron ni siquiera por él que estaba herido en 8 horas. Y ya llegó en estado de coma al hospital por esa razón, si no se hubiera salvado la vida de ese chico Alexis de Lumea. Y dice porque no querían que hubiera ningún testimonio de esto que estuvieron haciendo las mujeres. No sé si va junto toda esta investigación o es por separado lo que sucedió con las mujeres y lo que sucedió con ese asesinato que hubo ahí. A ver, señor, rapidísimo, y luego usted. El señor y luego usted. A ver, el señor y luego usted, por favor. Para mí lo mejor es la ropa sucia se lava en casa. No tenemos casa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe, pero él cobra. Fundada por Salinas de Gortari. Nada. Y vientos van, vientos vienen. Y hay que asistir a la CIDH. Por favor. ¿En qué país vivimos? Vamos. Señora. Sí, ¿cuál es la relación entre los estructurales de la violación a los derechos humanos que ustedes han analizado con la introducción del sistema neoliberal y el crimen organizado? Cuando el Estado, ¿no?, aparece como parte del crimen organizado, y eso vivimos una etapa de un amplio Estado patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los derechos humanos cuando en realidad tampoco es vinculante, ¿no?, para poder modificar la lógica del Estado? Adelante. A ver, Daniel, seguimos. Bueno, yo tomaría solamente esta última, que es la que directamente Natalia, ¿no? Cuando nosotros pensamos en derechos humanos, pensamos como en múltiples cosas, hay múltiples discursos de derechos humanos y también distintas estrategias. Ahí donde el Estado más o menos funciona, los derechos humanos se miran muy institucionales, ¿no? Por ejemplo, en Noruega probablemente uno sí va y la cosa funciona en una Comisión Nacional de Derechos Humanos o en un Ombudsman, o ahí en Finlandia a lo mejor la cosa sí va y funciona en los tribunales. Lamentablemente cuando estamos en un marco como el que acabas de describir, me parece que efectivamente en ese estamos, en una lógica de narcoestado, donde poco podemos esperar de muchas de las autoridades, donde el modelo económico además es abiertamente excluyente, donde además estamos en un modelo patriarcal, ahí los derechos humanos tienen que tomar una forma de resistencia. Recuerden que nuestros derechos en realidad nadie nos los otorgó, se refieren a luchas históricas que vinieron durante muchos años. Entonces, más bien lo que tendríamos que pensar es cómo vamos a generar esos procesos de resistencia utilizando un discurso de derechos humanos. Lo dejaría ahí, da para hablar obviamente de mucho más, pero entiendo que tenemos 5 minutos. Pero sí, lo que creo es que tendríamos que tomar una estrategia de resistencia desde los derechos humanos que sería muy distinta, ¿no? Gracias por hacernos ver esta otra dimensión del caso Atenco. Ciertamente el caso de Atenco, como dije al principio, es uno de los operativos más violentos de seguridad pública que hemos vivido en México, y miren que hemos vivido operativos muy violentos. En el sistema interamericano, efectivamente, los hechos que conoce la Comisión son únicamente por lo que se presenta en las peticiones. Esta petición está centrada en la violencia sexual contra estas 11 mujeres, pero eso no impide que después se puedan presentar otros hechos, ¿no?, o otras peticiones.
Es decir, puede haber tantas peticiones de un mismo hecho como las personas decidan acudir al sistema interamericano, que tienen toda la razón. Como decía Ricardo y Malena, el sistema internacional es subsidiario. Idealmente todo se solucionaría en México, entonces no tendríamos que ir al sistema interamericano. Y sobre esta pregunta, no, créanos que no. Y creo que al revés, la mayoría de las personas que trabajamos en derechos humanos podríamos estar en otros lados, menos complicados, menos riesgosos, no tal vez para nosotros, pero los ataques en contra de defensores de derechos humanos son brutales y en México han sido brutales. Ellos y ellas exponen su vida día a día por una paga que a veces es muy mínima lo que podrían estar ganando en cualquier otro ámbito, y lo hacen por una verdadera convicción. De verdad, las personas que trabajan en derechos humanos se exponen a ellos, a sus familias, a algo que se llama el trauma de secundario, exacto, trauma secundario por el tipo de hechos con los que están en contacto. Yo tengo una profunda admiración por los colegas que litigan este tipo de casos y solamente podría hablar cosas buenas de ellos. Sí, gracias. Muchas veces, y voy a hacer un comentario global, muchas veces se piensa que hablar de los casos Atenco, el caso Acteal o el caso Ayotzinapa es hablar de casos aislados. Existe una tentación para pensarlos como hechos que no guardan relación con lo que pasa en el país. Y lo que creo que hemos coincidido en esta mesa esta tarde es que esos casos son como la punta del iceberg, que demuestran un estado muy profundo de descomposición, de debilidad institucional, de ausencia de capacidades suficientes para poderlos enfrentar. Y cuando se dice o se habla de una crisis de derechos humanos, en realidad hablamos de un aspecto que nos afecta a todas y a todos como sociedad. A veces pensamos que los derechos humanos son cosa de alguien más que se dedica a defenderlos, pero pocas veces entendemos como ciudadanía que cuando se habla de violaciones a derechos humanos, nadie está a salvo de poder ser afectado por acciones de un Estado que se comporta de manera arbitraria. Me parece que lo que nos enseña esta reflexión es que la situación en realidad es mucho más profunda y nos atañe a todas y a todos. Muchas gracias. Estar en esta mesa, pensamos que no tendríamos ese interés y celebro que lo haya. Sobre todo retomando hilándolo con lo que decía ahora Ricardo, que los derechos humanos es un tema que nos obliga a estar atentos a todos y a preocuparnos todos por ellos, ¿no? Gracias por estar aquí, que tengan un buen día. Chao.